Hace algunos años encontré a un escritor trabajando con la predicación y me llamó la atención su título. Se llama La aplicación. La aplicación, y tiene que ver con cómo debemos de trabajar con el texto y ayudar a la congregación a conectarse o conectar el texto con su vida. Lo leí con mucho agrado, hice un resumen y ahora lo uso como parte de las clases de homilética cuando trabajo. Y lo que Brian Jones, se llama esta persona, dice es que nosotros los predicadores tenemos que entender que algunos textos realmente están en la superficie. Casi con leerlos es suficiente porque son tan claros, tan directos a la vida de nosotros que no necesitan más que eso. Sin embargo, algunos textos ya tienen algún nivel de obstáculos, digamos un obstáculo, y se hace necesario que el predicador establezca algún tipo de puente para ayudar a la congregación a pasar al otro lado. Y algunos textos tienen 2 o 3, y entonces hay que construir puentes más complicados para ayudarnos a cruzar al otro lado. Cuando entramos a la carta a los Hebreos, hermanos, yo siento que necesitamos edificar un puente como esos que escuchamos, ¿verdad? Que son enormes, larguísimos, y probablemente pudiéramos perdernos en el camino. Entonces, al acercarnos a la carta a los Hebreos, enfrentamos precisamente eso. Por ejemplo, el escritor va a hablarnos bastante del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pregunto, especialmente nosotros los evangélicos que entramos en pleito con la Iglesia Católica Romana y rechazamos incluso el término sacerdote. Sí, se nos hace como que no. Y diríamos nosotros, los que pertenecemos al clero o al grupo ministerial, porque tampoco queremos usar clero, hablamos de los ministros, ¿verdad? Nosotros enfrentamos el desafío de distinguirnos. Estaba allá en Costa Rica y uno de los estudiantes que venía de la iglesia pentecostal, una iglesia pentecostal, me impresionó mucho con su trabajo. Él escogió un texto de las pastorales, ahí hizo su exégesis y de ahí predicó. Pero el día de la predicación, él se puso una estola, ¿sí conocen esas cosas que se ponen aquí? Bien bonita, se puso su estola y se paró y empezó a predicar. Él tenía experiencia predicando, era pastor, pero estaba haciendo su maestría ahí en Costa Rica, y me dio envidia. Dije yo, ¿y por qué nosotros los pastores, verdad, no podemos tener nuestra estola? Ya veo yo ahora con estos cubrebocas, verdad, mi esposa lavó hoy los cubrebocas y entonces están colgados ahí todos de colores bonitos, verdad. Se imaginan ahí todas las estolas del pastor Arriola, ¿no? ¿Qué sería hoy? Hoy debería de usar creo una roja o una púrpura, algo así bonita, ¿no? Bueno, nosotros no nos gusta estar cerquitas de esta denominación y entonces nos alejamos bastante. Y la carta a los Hebreos pues enfrenta este problema, pero quisiera yo animarlos a estudiar un poquito más de ella, porque el autor definitivamente es un maestro en el discurso, de verdad, es un maestro en el discurso, al punto que da la impresión que contó cuántas palabras iban a ir en cada sección
que él está escribiendo. Y luego tiene una forma de hablar en algunas partes, algo así como los negros, los afroamericanos cuando predican, ellos principian despacio, suave, lento, pero luego van acelerándose y de repente están predicando así y ya ni respiran, de verdad, están hablando, ya no respiran, y el escritor es así. De hecho, los primeros 4 versículos tendríamos que leerlos sin respirar, así, porque es una sola oración, imagínense, una sola oración. Bueno, yo les invito, porque es el intento de su servidor durante estos cultos que vamos a tener, acercarnos un poquito a esta carta para ver si logramos entender un poquito de lo que nos quiere enseñar. El domingo mencionaba el hecho de que aunque la carta a los Hebreos habla de que nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote, no es el único que tiene estas indicaciones. Mencionábamos a Lucas al final del Evangelio. El Señor está con sus manos alzadas y bendiciendo al grupo en el momento que Él asciende al cielo. Entonces tiene sus manos y los está bendiciendo. Este es un momento especial. Hace años, y pensé tal vez debería de buscar esa canción, este cantante Smith canta una canción, y la primera vez que lo escuché de verdad me impresionó, porque se imaginan la tensión que se creaba el día que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Toda la gente está afuera esperando a que salga. Entonces la tensión es enorme y todos saben que nuestro Dios puede matar al sumo sacerdote. De ahí que las previsiones eran que lo amarraban, aquí lo amarraban con un cable fuerte, y él traía campanitas para que mientras estaba dentro en el lugar santísimo ministrando, se oyeran las campanitas. Si las campanitas dejaban de sonar, algo había sucedido. Y el problema era que ¿quién va a entrar a sacarlo? Nadie. Entonces desde allá todos tenían que, entre todos, jalarlo, porque significaba que el sumo sacerdote había muerto. Dios no estaba feliz con él o con el pueblo y había matado al sumo sacerdote, y entonces lo sacaban muerto, y significaba que para el próximo año no había bendición de parte de Jehová. Así es que la tensión tiene que haber sido fuerte allá afuera del templo, esperando. Y entonces cuando salía, la tensión que se había creado daba lugar a la alegría, porque el sumo sacerdote salía y él levantaba sus brazos y bendecía al pueblo, y sabían que el próximo año de verdad iba a ser de bendición. ¿No les hubiera gustado vivir esas tensiones? Sí, a veces cuando hablo aquí en el templo cristiano digo, ay, si se muere un pastor, tenemos bastantes. Sí, ¿verdad? Ay, sobran. Y agarramos otro, ¿verdad? Hasta que se acaben. Bueno, también encontramos allá en Juan capítulo 17 esta oración que le llamamos la oración sumo sacerdotal. Pablo también habla en este lenguaje, pero ninguno de ellos habla de Jesús como sacerdote. Ninguno. Solo la carta a los Hebreos. Y queremos escuchar algo de su argumentación. Fíjense ustedes, hermanos, que la manera como él elabora su argumento, si ustedes tienen su Biblia, favor de estar conmigo, abran su Biblia ahí en el capítulo 5
Estaremos trabajando un poco con estos capítulos 5 y el capítulo 7 también, para ver si podemos escuchar. ¿Okay? En primer lugar, el escritor tiene como texto el Salmo 110, versículo 1. Mencionaba el domingo también que este salmo era un salmo muy conocido en la iglesia primitiva, porque en la disputa que el Señor Jesucristo tiene con sus enemigos, Él levantó una pregunta. Les preguntó a los escribas de quién era hijo el Mesías, y ellos dijeron de David. Y el Señor Jesucristo levanta la pregunta: y entonces, ¿por qué David le dice al Mesías, que es su hijo, Señor? ¿Por qué David le dice al Mesías, Señor? Muy parecida las costumbres en Israel, como todavía en muchos de los ranchos aquí en Chiapas. Yo recuerdo estas diferencias tremendas. Cuando murió mi papá, el que estaba tomando decisiones era mi abuelo, y lo que mi abuelo decía, eso era ley. Y por la diferencia de religión que teníamos, por ejemplo, nosotros no planeábamos celebrar los 8 días de muerto, pero mi abuelo había determinado que sí se iba a celebrar los 8 días. Y lo que era más, mi abuelo había decidido de 12 cabezas de res que mi papá dejó cuando murió, que una de las becerras era la que iban a matar para que hubiera comida para todas las personas. Y yo fui a hablar con mi abuelo y le dije: Papá Nando, quisiera hablarle sobre esto. Y digo: mi papá solamente dejó eso, y mi mamá ahora pues va a tener que depender de lo poquito que dejó mi papá, y no podemos empezar a matar lo que dejó mi papá. Y yo estaba arriesgando que me pegara mi abuelo. Me salvó mi tío Melquiades, que estaba allí, porque él habló y dijo: Freddy tiene razón, y es más, yo voy a donar. Y yo estaba así como, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la autoridad del abuelo, si él hubiera dicho no, así hubiera sido. Y aunque yo ya era hombre casado, ya tenía un hijo, no hubiera valido. Entonces, ¿cómo es posible que David, que es el papá del Mesías, le dice al Mesías Señor? Y no le pudieron contestar. Lean la Biblia, no le pudieron contestar. Entonces, Salmo 110, versículo 1, era conocido por la iglesia primitiva, y debe de haber sido un recuerdo muy bonito en la iglesia primitiva recordar esta disputa que hubo. Pero el escritor a los Hebreos da un paso, hermanos, muy significativo, y queremos notarlo. Vayan conmigo a estas porciones. Una segunda cosa que quiero llamarle la atención, y ojalá que lo mantengamos en mente, es el hecho de que Hebreos es una combinación maravillosa de textos de explicación y textos de exhortación. ¿Saben? Él presenta una explicación y está esperando que nosotros, que lo estamos oyendo, entendamos que él se está moviendo hacia la exhortación. Y ha sido un problema entre los estudiosos, porque aquellos que han puesto atención a la exposición concluyen que la carta a los Hebreos trata de esto, pero los que han puesto atención en la exhortación concluyen que se trata de esto otro. Entonces, poner las dos cosas en congruencia es parte del desafío de esta carta. Y de verdad, hermanos, es un desafío tratar de ponerlos juntos.
además de otros detalles que estaré mencionando aquí y allá. Pero sí sabemos lo siguiente, y vayan conmigo, capítulo 4, versículo 14, versículo 14, ha estado exhortando desde el capítulo 3, versículo 12 en adelante, ha estado exhortando a los hermanos, ¿sí?, que necesitamos procurar entrar al reposo. Josué no introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida y por lo tanto al reposo, porque queda otro reposo. Está exhortando, y no haya entre vosotros este asunto de desobediencia, de incredulidad, porque Jehová juró: estos no entrarán en mi reposo. Y ahí está exhortando. Pero en el versículo 14, miren, escúchenlo, porque va a cambiar de exhortación a exposición. Dice el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Otra vez, hermanos, el versículo, la primera parte del versículo está haciendo referencia a una exposición, y la exposición tiene que ver con que Jesús es el sumo sacerdote, y luego viene la exhortación. Entonces sabemos esto, o adivinamos esto, que todas sus exposiciones tienen como propósito jalarnos las orejas, hermano. ¿Sí? Nos va a explicar: miren, pongan atención, esto es así, 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 y luego nos va a dar un jalón de oreja, ¿sí? Y en algunos puntos nos va a decir, como en el capítulo 6, ustedes deberían de ser maestro, ahí todavía tienen necesidad de ir a la escuela dominical. No, pongan atención a lo que estoy escribiendo, diciendo. Bueno, capítulo 5, veamos, dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. La pregunta sería: ¿para qué sirve un sacerdote? ¿Cuál es el propósito de que nosotros tengamos un sacerdote? Bueno, él nos va a explicar. Un sumo sacerdote, en primer lugar, es uno de nosotros, ¿sí? Un sumo sacerdote es uno de nosotros, pero de todos nosotros él va a ser escogido y va a ser constituido. Y este punto es importante, hermanos, porque algunos hombres en la antigüedad, y ustedes que están leyendo la palabra acaban de pasar por el libro de Números, por ejemplo, Éxodo y todos esos libros, algunos hombres hicieron intentos de tomar el lugar del sumo sacerdote. Hicieron intentos, hermanos, de ofrecer sacrificios, como para decir: cualquiera puede ofrecer sacrificios. Y hermanos, el texto bíblico va a afirmar que no es así. No es así. Había un hermano allá en Alhambra, hermano José Luis, que siempre lo molestaba. Las cosas, caminábamos juntos bastante, y en alguna ocasión le decía: hermano José Luis, ¿y por qué no se hace pastor? Y me encantaba. Él decía: no, pastor, no me ande diciendo esas cosas. Usted, el Señor lo llamó, usted sea el pastor, yo no. Y yo creo que de él aprendí, porque lo he dicho aquí en público, ¿verdad? ¿Sí? Si alguno de ustedes se puede escapar de ser pastor, escápese. ¿Sí? Cuando las muchachas llegan a la oficina y me dicen: pastor, ¿usted cree que Dios me está llamando? Yo les voy a decir: si puedes salirte, salte. No te metas en estas cosas. ¿Sí? De verdad, no te metas en estas cosas. Pero eso es solo para pastor, hermano. Para sumo sacerdote,
ese era otro asunto. Y tenía que ser uno de nosotros, escogido por Dios y constituido por Dios. Estos son los requisitos. Y sigue diciendo, ¿verdad? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa es su tarea, ¿verdad? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Miren todos los requisitos que hay para ser sumo sacerdote. Y ahora el versículo 5 lo va a aplicar a nuestro Señor Jesucristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y ahí viene el salmo, miren: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Señor Jesucristo no buscó ser sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, es decir, el que lo constituyó Mesías. Este mismo que lo constituyó Mesías, en el otro salmo le dice: eres también sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Precioso la argumentación que se está llevando a cabo aquí. Ojalá que la podamos seguir, hermanos. Todos los judíos sabían, todos, que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. De allí iba a venir. Y si viene de la tribu de Judá, no puede ser sacerdote, porque para ser sacerdote ustedes tienen que venir de la tribu de Leví. Y durante toda su vida, hermanos, el Señor Jesucristo, todo su ministerio, ustedes no lo van a ver hacer algún intento de entrar al templo a ofrecer algún tipo de sacrificio. No lo van a ver. Él lleva a cabo su ministerio. Y la pregunta es, pues, ¿cuándo nuestro Dios lo declaró como sumo sacerdote? Bueno, capítulo 1, versículo 3 nos da una pista y nos dice que él primero tendría que haber ofrecido el sacrificio y luego sentarse a la diestra de la majestad. Pero sigamos, versículo 7. Este versículo es muy recordado para mí, porque era uno de esos versículos favoritos de mi profesor, el doctor José Rodríguez. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A ver, ¿de qué trata este versículo, hermanos? De nuevo, en los días de su carne, en los días de su carne, va a ofrecer este primer sacrificio que tenemos en el versículo 7, con gran clamor y lágrimas. El único texto que nosotros tenemos en el resto del Nuevo Testamento a que pudiera referirse esto, tendremos que ir a Marcos capítulo 14, en donde encontramos al Señor Jesucristo en el Getsemaní. También el Evangelio de San Lucas recuerda la oración de nuestro Señor Jesucristo, y Lucas añade que le están cayendo gotas de sudor, pero el sudor que le está cayendo dice que son como gotas de sangre. O sea, son pesadas, gruesas. No es sangre que está sudando, pero debe de haber estado el Señor en un momento tenso. Y Lucas también nos ofrece esta explicación
muy parecidas, muy cerca a Marcos y Lucas. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo en ese momento su lucha es si debe de tomar la copa o la puede pasar por alto. Y es obvio que el Señor Jesucristo, que está tratando de darle la vuelta a la cruz, está sufriendo. Está sufriendo. Y este sufrimiento, el escritor a los Hebreos lo va a levantar para decirnos que Él es un sumo sacerdote que nos conviene porque nos entiende. Nos entiende. Sabe del sufrimiento. Sabe lo que significa estar en una encrucijada, en un punto difícil. Pero aquí la pregunta sería, bueno, ¿y lo escuchó Dios Padre, hermanos? El texto dice, miren, de nuevo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y luego el versículo que sigue, hermanos, de esas cosas que a lo menos tiempo en el seminario nos hacía sudar el hermano José Rodríguez. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está aprendiendo. ¿Sí? No me suena a mí como la teología normal, como que está aprendiendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como que está gritando, como que está llorando. Pero esto que encontramos aquí en la mente de la iglesia primitiva, ahora está funcionando aquí para dejarnos saber que lo que está sucediendo en la cruz del Calvario es que nuestro Señor Jesucristo va a ofrecer su vida como sacrificio por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Sigo, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y este cambio que tiene el versículo 9 es maravilloso. ¿Sí? El Señor Jesucristo va a ofrecer el sacrificio. Si Dios quiere, mañana hablamos sobre eso. Va a ofrecer el sacrificio y va a ofrecerse a sí mismo en el sacrificio. Pero el primer punto que queremos establecer es el hecho de que este escritor está diciendo, ahora lo que está sucediendo ahí es que Él se está convirtiendo en el sumo sacerdote. En el sumo sacerdote que nos conviene a nosotros. Versículo 10, y concluyo esta parte aquí, y nos vamos al capítulo 7. Y dice el versículo 10, y fue declarado por Dios. ¿Qué es el requisito para que uno llegue a ser sumo sacerdote? Tiene que ser escogido de entre los hombres. Tiene que ser uno de nosotros, por decirlo así. Tiene que ser. Capítulo 2, los versículos 16, 17, por allí ustedes van a encontrar que él tenía que participar de lo mismo que nosotros participamos, de carne y sangre, para constituirse en nuestro sumo sacerdote. Entonces la encarnación tenía el propósito de identificarse con nosotros para que fuera escogido. Y ahora que se identifica, Dios lo escoge, pero lo va a escoger a través del sufrimiento y lo constituye como sumo sacerdote. El versículo 10 otra vez. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos de nuevo allá en Salmo 110, ahora el versículo 4. Vamos al capítulo 7. De nuevo, escuchemos. Y aquí encontramos una de esas oraciones grandototas del escritor. Dice el capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, y salten conmigo hasta el versículo 3, el último pedacito del versículo 3.
¿sí? Porque este Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Esa es la oración completa. En medio tiene un montón de oraciones como complemento de la oración principal. Este Melquisedec es rey de Salem, es sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Todo eso es explicación. El punto que quiere establecer el escritor es el siguiente, hermanos. Primero, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, de entre los hombres escogió a uno, y su nombre es Jesús. Qué escogimiento, ¿verdad? Ahora Jesús, nuestro Señor, se encarnó, se hizo uno de nosotros para tener la posibilidad de representarnos a nosotros como sumo sacerdote. Ya hizo ese paso, pero ahora viene el segundo paso, y él, que es hecho sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, permanece sacerdote para siempre, dice este Melquisedec. Considerad, nos llama la atención el autor, pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Mientras leía el texto decía, nunca se me ha ocurrido predicar sobre los diezmos y este versículo, ¿verdad? Los levitas tienen derecho a tomar el diezmo porque esa es la ley. Bueno, uno de estos días regreso, ¿verdad? Pero Leví, ¿verdad? Dice aquí, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, me encanta este escritor, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es mayor? Melquisedec. ¿Quién es menor? Abraham. Hermano, usted no puede decir eso a los judíos. ¿Quién es más grande que Abraham? Hay una leyenda entre los judíos que cuando el Mesías se sienta a la diestra de Dios, Abraham está colorado, molesto, porque ¿cómo es posible que uno de los hijos de Abraham, que es el Mesías, esté sentado a la diestra de Dios, y él, que es el ancestro del Mesías, pues ¿dónde lo van a sentar, pues? Y según esta leyenda judía, Dios Padre le dice a Abraham, siéntate en mi trono. ¿Sí? Siéntate en mi trono. Suena blasfemo tal vez, pero están tratando de resolver las diferencias de quién es más grande, quién es más chiquito. Pero el escritor a los hebreos, hermanos, no tiene ningún problema en decirnos, Melquisedec es mayor que Abraham. Es mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le dio los diezmos y porque Melquisedec bendijo a Abraham. Miren los argumentos de este escritor. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Su argumentación es impecable, hermanos, de este escritor.
La razón que entre los judíos es imposible que haya perfección, ese es el argumento, es porque los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no permanecen para siempre. Entonces, surge uno, ¿y qué va a pasar con ese uno? Se muere. Y entonces viene un segundo. ¿Y ese qué va a pasar? Se muere. Y tiene que venir un tercero. Y aquí viene una sucesión, tras otra sucesión, tras otra sucesión. Y por lo tanto, el escritor de los Hebreos dice, no puede proveer perfección. ¿Y qué es esto de perfección? Básicamente, como lo entiendo, a este punto, hermanos, es tener finalmente acceso a Dios. Nosotros no podemos ser perfectos aparte de tener acceso al Padre Celestial. Y aquellos sumos sacerdotes, descendientes de Aarón, ninguno de ellos podía hacer perfecto a Israel porque se morían, y se morían, y se morían, y se morían. Dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Y una vez, hermanos, se ha constituido al Señor Jesucristo como sacerdote, no hay necesidad de otro sacerdote. Y aquí viene algo que el escritor a los Hebreos nos invita a nosotros, hermanos. Y yo he estado pensando bastante porque necesito comunicarles esta verdad del cristianismo, hermanos. ¿Por qué no volvemos al judaísmo? Porque en el judaísmo no hay perfección. Sencillo como eso. El único que puede proveer perfección es un sumo sacerdote, que Dios lo haya constituido, que lo haya sentado a su diestra, porque Él es el Mesías, y que le da vida para siempre. Y de acuerdo al escritor a los Hebreos, solamente hay uno, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Y hermanos, la confesión, imagínense, aquí está un judío y aquí está un judío que ahora es cristiano. Los judíos, llegó el momento en que de hecho inventaron algunas oraciones para que cuando se orara en la sinagoga, si había algún cristiano que se había colado a la sinagoga, pudieran identificarlo. Se le conoce como las bendiciones. Ustedes tenían que bendecir, pero al bendecir, ustedes ya no podían hacerlo si eran cristianos. Y si lo identificaban, va para afuera. ¿Pueden ustedes imaginarse? Ustedes siendo judíos toda su vida, yendo al templo, sabiendo que ahí hay un sumo sacerdote que presenta ofrendas y que abre la posibilidad de que nosotros entremos a la presencia de Dios, pero ahora lo han echado fuera del templo, lo han echado fuera de la sinagoga, lo han echado fuera de la religión judía, y ahora ustedes tienen que confesar, pues ya no tenemos acceso
a los sacrificios. Pero aquí donde esta carta se levanta como la palabra de Dios, nosotros, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre. Este traspasó los cielos, gloria a Dios, ofreció su propia sangre, limpió los cielos mismos y hace posible que nosotros tengamos acceso a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios, que haya escogido específicamente a Jesús de Nazaret como el Mesías primero y como el sumo sacerdote en segundo lugar. Vayan conmigo, hermanos, porque este texto de verdad necesitamos saborearlo despacito, ¿verdad? Versículo 18, voy a seguir leyendo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Debe de haber sido hasta ofensivo, hermano, lo que está diciendo este escritor a los judíos. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y aquí está el tópico, ¿verdad? La perfección se logra no por la ley, sino se logra por Jesucristo, que nos dio acceso al Padre Celestial. Nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le digo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el siguiente versículo, hermano, ustedes tienen que atesorarlo. Tenemos que atesorarlo, este versículo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y mire las descripciones. Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Este sacerdote nos convenía. Y entonces, hermanos, una de las grandes confesiones que usted y yo necesitamos hacerlo, y sí necesitamos hacerlo, es que nosotros tenemos un sumo sacerdote. Tenemos, hermanos, un sumo sacerdote. Cuando usted tiene que hablar con gente importante, generalmente queremos que alguien nos introduzca. Como a mí me ha tocado pues conocer gente, porque allí, ¿verdad? Los hermanos de aquí, del templo, llegan y dicen: este es mi pastor. Así hablan. No traigo cuello, ¿verdad?, para ponerme así, pero es mi pastor. Ya me introducen, saludo. Pero Jesucristo, a cada uno de ustedes, hermanos, Él abrió el camino y los introduce a su Padre Celestial. Tal sumo sacerdote nos convenía. Ese nos conviene
y Él vive para siempre e intercede por nosotros. Qué precioso el texto, ¿verdad? Regreso junto con ustedes, hermanos, regresemos al capítulo 4, versículo 14 y leamos. Con eso vamos a concluir hoy y seguimos mañana, si Dios nos ayuda, ¿verdad? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la exhortación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. ¿Hay gracia para ustedes, hermanos? Si el Señor Jesucristo los introduce, hay gracia. Hay gracia. Me recuerdo allá cuando apenas estaba llegando, una hermana de nosotros aquí fue y dijo: vine aquí porque me mandó fulano de tal. Y lo que no sabía es que a este fulano de tal, esta gente no quería ni verlo pintado, pues le fue mal. Lo que ustedes quieren es llegar con la recomendación de alguien que estamos felices, ¿verdad?, que lo recomendó. Recuerdo allá en el seminario, en Ensenada, hermano Jerry McCann, profesor de la Universidad de Point Loma, me dijo: oye, Freddy, si todos los estudiantes son como Felipe fue el primer estudiante del instituto que logró entrar a la universidad, al programa de maestría, y fue lo que me dijo él: si todos son como Felipe, mándamelos a todos. Bonito. Yo me sentía, vamos por buen camino. Hermanos, demos gracias a Dios, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote. Su nombre es Jesucristo. Él con su sangre abrió camino para que usted y yo entremos hasta el trono de Dios, hermanos, y allí encontremos gracia y el oportuno socorro para nuestras necesidades. No sé, ¿son cristianos, hermanos? ¿Sí? Esta es una confesión nuestra. Tenemos un sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dejémoslo ahí. Regresamos mañana, ¿verdad? Amén. Vamos a